Paz de Jesucristo, mis amados hermanos, en Cristo Jesús, mi congregación Vida Nueva en Jesucristo, los saludo esta tarde, dándole gracias a Dios por todos ustedes, por todo bien que de Él recibimos. Y también le doy gracias al Señor por todos nuestros escuchas, los que se dan cita con nosotros para estudiar la palabra del Señor. A nuestros hermanos del Ministerio Internacional Hechos Apostólicos en los diferentes lugares, muchas bendiciones. Los llevamos aquí en nuestras oraciones y en nuestros corazones. Amén, gloria al Señor. Voy a orar y para dar comienzo esta tarde a nuestra meditación. Señor de la gloria, gracias, gracias siempre. Nos llenamos, Señor, de alegría, nos llenamos siempre de tu bendición. Cada vez que podemos abrir el libro santo para escrutar en él tus verdades, nuestro corazón se goza y te da gracias. Esta tarde, Señor, o este día, en cada momento que algún oyente esté sintonizándolos, declaramos para él bendición. Declaramos, Señor, tu palabra, tu gozo, tu fortaleza, Señor. Cada pastor, cada ministro, cada predicador, cada evangelista, todos en general, sean bendecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Que el Señor nos dé oídos abiertos y corazones dispuestos para recibir la palabra del Señor con gozo. Entonces esta tarde vamos a mirar, hablar acerca de que el apóstol Pedro nos advirtió, vuestro adversario. Y vamos a estudiar la astucia de la serpiente. La astucia de la serpiente. Y la manera como el creyente se puede parar firme y resistir la mordedura, el ataque de la serpiente por medio de la palabra de Dios. Entonces vamos a leer en 2 Corintios. Abra su Biblia juntamente conmigo, hermano. La carta del apóstol Pablo a los Corintios, versículo conocido. Hemos hablado varias veces de él. Eduardo también nos ha hablado de él. 2 Corintios 11. Pablo está defendiendo su ministerio. Entonces, dice el versículo 3 del capítulo 11. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Así que está haciendo un recuento del Génesis. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces vamos a leer el Salmo 17 y quiero hacer siempre énfasis en este Salmo y subrayelo bien para que se lo aprenda de memoria. Téngalo siempre en su cabeza, como se dice, porque es importante. El Salmo 17, que es una oración de David, dice en el versículo 3, tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto, note esa expresión, he resuelto que mi boca no hable transgresión o que no hable lo que no debía hablar. En cuanto a las obras humanas, versículo 4, en cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios
Quiero hacer énfasis ahí. Por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. La versión antigua dice, por la palabra de tus labios, me he guardado del camino del destructor. Por la palabra de tus labios, me he guardado, me he librado de la senda del destructor. Otro versículo para complementar, el Salmo 119, todos lo conocemos. Yo creo que todos hemos leído el Salmo 119 y pues no lo vamos a leer, por supuesto, no lo vamos a leer todo, sino que vamos a leer el versículo 11 del Salmo 119 para hacer énfasis en nuestra lección de la astucia de la serpiente. 119, 11, dice así, en mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra, para no pecar contra ti, para no pecar contra ti. Bueno, hoy es miércoles 26 de agosto del año 2020. Ahí vamos corriendo a finalizar este año. Entonces, en la Biblia encontramos tanto en Génesis capítulo 3 como en Primera de Corintios capítulo 11, encontramos que una asociación de la astucia y la serpiente. El capítulo 3 de Génesis dice, pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios había puesto. Hay una asociación entre serpiente y astucia, y entre astucia y serpiente. La etimología de la palabra hebrea, de donde se originan todos estos vocablos acerca de astucia, es la palabra agba, que quiere decir truco, ardí, estratagema, malicia, que se deriva de otra raíz, también del antiguo hebreo, akab, que entre sus significados tiene esto que me llamó la atención: atrapar el talón. Es decir, astucia viene de esa raíz que significa atrapar el talón, circunvalar el pie, o sea, enredar el pie para que la persona tropiece, para que la persona caiga, o para restringir el caminar, para frenar. Sus sinónimos son artimaña, estratagema, y hay una cantidad de sinónimos que llevan a un verbo, que es el verbo engañar. Entonces vamos por ahí, por ese camino. Astucia y serpiente están unidos en el designio de engañar. Entonces, por eso en ese sentido el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Corinto que está muy preocupado, tiene temor. Para que el apóstol Pablo sienta temor es que ve un peligro muy grande, muy inminente. Ya le había dicho a los hermanos de Éfeso, a los ancianos de Éfeso, en Mileto, en el capítulo 20 de Hechos, que cuando él partiera, vendrían lobos rapaces. Y lo dice con acentuación, no era que estaba imaginándose, sino dice, yo sé, él aseguraba porque lo sabía.
que después de mi partida vendrán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, es decir, que no pasarán por alto los creyentes. Así que esto todo va dirigido es a los creyentes. Todas estas funciones del adversario están dirigidas al creyente para minar su fe, su caminar con el Señor. Entonces por eso es que nosotros tenemos que tener un sumo cuidado, ser vigilantes, ser sobrios, como hemos dicho ya varias veces, porque vendrían los falsos cristos, los falsos hermanos, los falsos maestros, los falsos apóstoles, toda esa cantidad de falsedades que no perdonarían el rebaño. Y aún de entre vosotros mismos, dijo el apóstol, se levantarán hombres perversos que llevarán e engañarán al rebaño para que los siga. Entonces fíjese esa función del adversario, de serpiente, de astucia. En el capítulo 2 de segunda de Pedro, en el versículo 1, el apóstol le dice a los hermanos que vendrían esos mismos con herejías destructoras. Herejías destructoras. Fíjese usted, cuando el Señor habla en el capítulo 8 de Lucas acerca de la parábola de el sembrador. El sembrador salió a sembrar y entonces en la primera parte de la semilla cayó, dice, junto al camino, en el capítulo 5 del capítulo 8 de Lucas. Y vinieron, entonces fue pisoteada, fue hollada, fue partida, y las aves del cielo, note bien esa expresión, las aves del cielo, y fue, dice, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, pisoteada, quebrada, y las aves del cielo se la comieron. El término aves del cielo en la palabra de Dios siempre se está refiriendo a huestes de maldad, a espíritus de maldad que están en los aires, como dice el capítulo 6 de Efesios, huestes de maldad en los lugares celestiales. Entonces vienen las aves y se la roban. Entonces más adelante en el versículo 12, los discípulos le preguntaron al Señor que qué quería decir la parábola. Y el Señor les explica a los discípulos el significado, y entonces miren lo que le dicen. Los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo, el mentiroso, el hablador, y quita del corazón la palabra, la semilla, para que no crean y se salven. Entonces tiene una intención el adversario, allí figurando como serpiente, quitar, robar la palabra para que no crean. Ese siempre ha sido un ardid desde el principio hasta hoy. Fíjese, la gente recibe la palabra con gozo, pero viene el palabrero, el hablador, el perverso, el mentiroso, el calumniador, el acusador, y quita la palabra del corazón y siembra, pone en vez de la palabra de verdad, pone la palabra de mentira. ¿Cómo la pone? Con incredulidad, para que no crean. Pone incredulidad, pone cuestionamiento a la palabra de Dios, para que no crean y se salven.
Entonces, hermanos, aquí está la figura, el ataque de la serpiente, del adversario como serpiente. Es astucia, porque pues ese es el nombre o la actitud de la serpiente. La serpiente es un animal que, bueno, que viene la palabra nahas, que significa arrastrarse en zigzag, en manera como anda en la tierra la serpiente, anda entre los matorrales, entre la hierba alta, y sus víctimas no la perciben. Yo he visto ahí unos videos en que la serpiente está así tranquila y vienen los ratoncitos o los roedores y se pasan enfrente de ella y no la detectan. Pero ella los tiene bien calibrados, como se dice, y le da el zarpazo. Y el animalito no se dio cuenta. Entonces, fíjese, hay algo bien, bien diciente, bien natural. A mí me llama la atención de la naturaleza de este animal, y es la manera como recibe la información en su cerebro, según pues lo dicen los estudiosos. Recibe la información de su víctima por medio de la lengua. La lengua de la serpiente tiene la capacidad de percibir olores, de sensar la temperatura, calor, la imagen de la víctima. Una capacidad asombrosa para identificar la presa y montarle, como se dice, armarle la estrategia para cazarla. Percibe las vibraciones que tenga la víctima, las vibraciones alrededor. Es decir, tiene una capacidad extraordinaria de hacer un scan de la víctima, de la presa que quiere cazar. Y rápido, tiene una capacidad inmensa para armar la estrategia. Y yo pienso que el Espíritu inspiró a los escritores de la palabra de Dios, especialmente al apóstol Pablo, para que nos contara a nosotros esa capacidad que tiene el adversario, esa capacidad de aquel que era lucero, hijo de la mañana, que hoy es nuestro Satanás, nuestro adversario, que domina, que es dragón, que domina el mundo y los ángeles caídos, con una capacidad, con una astucia extraordinaria, a todos los sometió. A mí me parece que la parábola del capítulo 16 de Lucas acerca del siervo o del mayordomo infiel se refiere a este lucero, hijo de la mañana, porque dice el Señor en el capítulo 16 que alabó el amo al siervo malo porque actuó sagazmente, o sea, con astucia. O sea que ya esa astucia la maquinó muy bien desde el mismo cielo, el adversario de Dios. Entonces, fíjense, aparece, hermanos, en la historia de la Biblia la serpiente desde el mismo comienzo, desde el mismo Edén. Por eso dice Apocalipsis, la serpiente antigua, que ya no es serpiente, sino que ya es dragón. Pero ¿qué vemos aquí? Que entre Eva y Adán estaban en la escuela de Dios,
En el Edén estaban siendo instruidos en todos los propósitos eternos, en los designios, en lo que Dios quería, lo que Dios le había concedido. Dios los estaba preparando y les estaba dando su palabra, la cual ellos tenían que probar que estaban firmes en ella. Pero, fíjese, a mí me parece que la serpiente estaba observando muy detenidamente a Eva. Le estaba haciendo un escáner. Y se da cuenta que muy adentro, bien profundo, en la conciencia de Eva, cuestionaba la palabra de Dios. Y hasta hoy todo creyente que hace lo mismo cuestiona la palabra de Dios, cuestiona el dicho de los labios de Dios. Le está dando una señal a la serpiente. La serpiente está detectando. La serpiente nos escanea, por decirlo así, y viendo a ver qué tan firme es la palabra de Dios en nosotros. Por eso dice el salmista, y hago énfasis, mi querido hermano, la palabra de Dios, el dicho de sus labios, me ha guardado de la senda del destructor, de caer en manos del destructor, del violento. Porque la palabra de Dios, cuando está firme en el corazón, no hay manera de cuestionarla. Gloria al Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. Y entonces, ¿qué hace el adversario? Pues le monta la estrategia. ¿Para qué? Para quitarle del corazón y en su mente la palabra de verdad y ponerle la palabra de mentira. Por eso el apóstol estaba tan preocupado de que esa estrategia, esa astucia de la serpiente hiciera impacto en los hermanos de Corintio. Fíjese, pensando, porque es bueno pensar. Uno tiene que poner la mente, imaginarse. La mujer miraba el árbol. Miraba el árbol como mirar ese que hay. Ese es el conocimiento del bien y del mal. Esa es la sabiduría más alta. Y lo miraba con intensidad. Y la serpiente observaba, escaneaba. Y Eva, me imagino, pensaba en sus reacciones, en sus emociones, en sus sentimientos. Debe ser bueno comer de ese árbol. Debe ser bueno. Así lo dice la Biblia, en el versículo 6 del capítulo 3 de Génesis. Eva vio que era bueno para comer. Y era bonito ese conocimiento debe ser bonito. Saber lo que es bueno y saber lo que es malo. Eso debe ser muy lindo, pensaría la señora Eva. Y ese conocimiento, esa sabiduría superior, eso debe ser bueno. Entonces viene el cuestionamiento. ¿Pero por qué no lo habrán prohibido? Y no ve que en muchas veces el cristiano dice, pero bueno, ¿y por qué está prohibido eso? Si eso es bueno, la salud lo necesita uno, necesita esto. Cuidado con los cuestionamientos a la palabra de Dios. Porque cuando usted cuestiona la palabra de Dios, cuando el ser humano cuestiona la palabra de Dios, le está dando una información al adversario, a la serpiente, de que la palabra de Dios no reina, no mora poderosamente en la conciencia del individuo. La palabra de Dios no cayó profundo en la conciencia de aquellos
del primeros que oyeron al sembrador o donde cayó la semilla del sembrador. No obraba soberanamente, no la aceptaron como palabra de Dios, soberana, sublime. Por lo tanto, entonces no llegó a dominar la conciencia de ellos. No había en ellos, en los que el que está cuestionando la palabra de Dios, no domina en la conciencia la palabra del Señor. Entonces por eso el salmista dice, yo he resuelto, hagamos esa resolución, hermanos queridos que me escuchan, he resuelto que mi boca no hable transgresión, he resuelto que mi boca no hable transgresión. Es una resolución que hace uno conmigo mismo. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de los benditos labios de Dios, guardarme de la senda del destructor. Eso hay que hacerlo esta mañana, hermano. No voy a guardar de darle, como se dice, campo al adversario para que me robe la palabra de verdad. ¿Cuántos cuestionamientos? No deberíamos de ser privados, pensaría Adán y Eva, de alcanzar esa tremenda sabiduría, esa alta escuela de conocimiento. Y el adversario estaba escaneando, estaba mirando. Gloria al Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. El adversario no puede entrar a inspeccionar la mente, pero censa las emociones, censa las reacciones, censa lo que los sentidos imparten a las... los sentimientos son de la mente, pero las emociones son de lo físico. Y los sentimientos reaccionan en lo físico. Y ahí es donde el adversario detecta, escanea y monta la persecución y monta, como se dice, la estrategia para robarle la verdad que Dios ha puesto en su corazón. Alabanzas al Señor. Entonces, miren, la curiosidad de Eva, dicen algunos, vamos a pensar que sí, por tener ese conocimiento del bien y del mal, que de antemano, hermanos queridos, el mismo ataque de la serpiente será para todos nosotros. Lo mismo hoy, vendrán pensamientos negativos. Y como dice un coro, pensamientos negativos a mi mente no deben llegar. Cuestionamientos. Se va a tener preguntas varias que hay que desecharlas. Hay que entender la verdad. Hay que pregúntele a su pastor, pregúntele a la persona que le ministra la palabra de Dios para que deshaga esos cuestionamientos. Y fíjese, cuando la serpiente detecta esto, entonces ya sabe lo que tiene que hacer. Una pregunta devastadora. La pregunta con que la serpiente se le habla a Eva. Ya estaba todo bien preparado. Ya él sabía, la serpiente sabía lo que viene. Con que Dios os ha dicho, note esto, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol. Satanás solamente quería comprobar que lo que había escaneado, lo que ya había interpretado en las emociones y en los sentimientos de Eva, era claro. ¿Qué era eso? Que la palabra de Dios no estaba firme en el corazón de ella, no estaba guardada para no pecar contra Dios. Y ahí
De ahí en adelante, pues ya el resultado lo sabemos. Empezó el diálogo y ya nosotros sabemos lo que pasa. Entonces, por eso el apóstol dice, yo temo, el apóstol Pablo, a los hermanos de Corintios, que vuestros sentidos en la mente, que tienen una reacción en la emoción, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Alabanzas al Señor. El apóstol temía que la palabrería, la astucia de los que venían detrás de él como rapaces, vinieran a usar esas estratagemas para engañar a los hermanos. En ese mismo capítulo de Segunda de Corintios, en el capítulo anterior, el apóstol está hablando en la defensa de su ministerio, porque vamos a mirar todo eso que se va alrededor. Está hablando de que los que vienen, los adversos que vienen distorsionando el evangelio, la palabra de verdad. Dice que ellos vienen gloriándose de ellos mismos. Ellos vienen vendiéndose en ellos mismos. Ellos vienen proyectándose ellos mismos para ellos llevar gloria. Eso es lo que dice el apóstol. El que se gloría, gloríense en el Señor. No se gloríen en sus capacidades, en sus habilidades, sino en el Señor, porque la gloria es para el Señor. Porque no es aprobado, versículo 18 del capítulo 10, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino a aquel a quien Dios alaba. No el que se alaba a sí mismo. Entonces los engañadores, los lobos rapaces, venían alabándose ellos mismos, proyectándose ellos mismos para que los sentimientos, para que los sentidos de los hermanos vieran, ay, es tan bueno, tan elocuente que habla. Mire, este sí tiene pinta. Como una vez un hermano, hace muchos años, por ahí en la década de los 80, yo creo, que estaba el predicador Jimmy Swaggart, era uno de los predicadores televangelistas pues más cotizados. Entonces ese hermano me decía, mire la manera como se combina sus vestidos, cómo se mueve, cómo lleva la Biblia, porque llevaba la Biblia así colgándola. Pues eso no lo hago yo. No soy imitador de esa clase. Eso da, ¿qué proyección? Hermano, usted no sabe lo que habla. Y por supuesto, pues eso a mí no me afecta porque yo sé a quién le he creído y yo sé lo que hablo. Yo no busco la gloria mía, sino la gloria del Señor. Y siempre ha sido regla en la mayoría de los predicadores que yo conozco. Perseguimos que Cristo sea glorificado y que la verdad sea proclamada. Entonces, fíjese, con que Dios ha dicho, la palabra de Dios no reinaba firmemente en el corazón de Eva, y eso es lo que el apóstol teme de los hermanos en Corintio, y aún todavía sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ese es el ataque de la serpiente, ese es el ataque del adversario como serpiente o en función de serpiente. Y la mejor manera de parar, la mejor manera de enfrentar ese ataque
que viene haciendo el adversario para poner duda en el corazón y en la mente del creyente, es precisamente no admitirle discusión. Usted no le admite discusión al adversario. En ningún momento se le puede admitir diálogo, discusión. Como el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo no le admitió diálogo en el monte de la tentación. Simplemente le dijo, vete. Escrito está. La palabra, ¿por qué quiere decir eso? Que la palabra de Dios, aleluya, estaba bien firme en Cristo, como tiene que estar bien firme en Cristo y entender que lo que el adversario dice, lo que quiere es robar la verdad del corazón. Entonces, por eso quiere hacerle dudar a usted de la voluntad de Dios. Y uno tiene que pensar, si el Señor me ha declarado su voluntad, sus designios y propósito, no hay ninguna discusión, no hay ninguna contradicción. Como dice el apóstol, le escribe a Timoteo en la primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, sin discusión alguna, sin contradicción alguna. Grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne y eso no le puede quedar en duda a nadie, por lo menos al creyente de hoy. Porque si admite discusión en eso, como hacen los intelectuales, como hacen los teólogos, que a veces estoy oyendo los académicos que es de la Biblia, que mejor apago porque están más lejos de noticias. Por eso dice también en 1 Timoteo 6. Vamos a mirar aquí 1 Timoteo 6. Gloria al Señor. A su nombre sea la gloria de esta escritura. Porque Timoteo, ¿dónde está Timoteo? Timoteo pues era un joven pastor que le tocó enfrentarse en la congregación de Éfeso, el capítulo 6, versículo 20. Capítulo 6, versículo 20. Está dándole esta... Oh Timoteo, guarda lo que te ha sido encomendado, lo que te ha sido enseñado, la verdad que ha sido revelada. Y evita las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, o sea, los que se dejaron envenenar de la mordedura de la serpiente, se desviaron de la fe. Usted, Timoteo, usted guarde lo que Dios le ha dado. Guarde la palabra de Dios como la ha sido revelada. Guarde la palabra de Dios como está escrita. Nosotros podemos discrepar con la manera de presentarla, pero no podemos discrepar con la manera que nos ha sido dicha, como Dios la habló. Nosotros podemos discrepar en términos, pero la esencia es la verdad de Dios. Y por eso cuando es la verdad de Dios, nosotros la hemos guardado para evitar la incredulidad. Y el apóstol dice, y nos ha dado entendimiento, el entendimiento de Cristo, el entendimiento de la verdad, para conocer lo que es verdadero y nos mantenemos en el verdadero, en Jesucristo, el cual es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces el ataque de la serpiente, mi querido hermano, va a ser siempre con el propósito de cambiar, como sucedió, como dicen Romanos, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Esa es la intención de la serpiente o del adversario como serpiente. Cuando el que habla pone en tela de juicio
el dicho de la boca de Dios, como hacen los intelectuales, como hacen los académicos, que dicen, no, eso lo habían escrito ya, eso que escribió Moisés, eso ya lo habían escrito por allá los sumerios hace 5,000 años. El dicho de Dios permanece para siempre permanece. Tu palabra en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Cuando usted discrepa de la voluntad de Dios, quiere decir que el poder de Dios, la palabra de Dios, en su conciencia no está obrando sublimemente. Y le está perdiendo la capacidad de conocer al que es verdadero y de mantenerse en el que es verdadero. Cuando Eva abrió la boca para abrir, la abrió para decir, añadirle a la Biblia, añadirle a la palabra. Dios no había dicho nada de no tocar eso. Eso lo inventó ella. Y ahí mismo el otro ahí mismo la cogió y le metió le sacó la verdad y le puso la mentira. No morirás. Ahí mismo, no morirás. Sino que seréis como Dios, como dioses. Eso le sonó muy bonito a la señora Eva y a don Adán. Le sonó tremendo. Seréis como Dios. Pues ya eso es lo que ella quería saber, el bien y el mal. ¿Qué es eso? ¿Por qué ¿Por qué Dios nos está privando de ese conocimiento? Pues ya lo había dicho. Entonces, las emociones y los sentimientos físicos, las emociones físicas y los sentimientos en la mente llevaron al razonamiento y al cuestionamiento de la bendita palabra de Dios, y ahí tenemos el resultado. Todos sabemos el resultado. Le repito, mi hermano, la mejor manera o el antídoto para la mordedura de la serpiente es la confianza, la seguridad, la declaración de que si Dios lo dijo, yo lo creo como Él lo dijo. Si Dios me dice que esto me hace mal, yo no lo quiero. Y he resuelto en mi corazón. He decidido que lo que Dios dice lo voy a hacer, lo voy a obedecer. Así sean muchas las insinuaciones que tenga el adversario. Así el adversario me pinte, como se dice, de colores arcoíris. No, yo, como digo el Señor Jesucristo, que de eso vamos a hablar con la ayuda del Señor la próxima semana, si el Señor nos da permiso, nos lo permite. Amén. Gloria al Señor. Un minuto más de su apreciable tiempo. El Señor no dialogó con el adversario. En las 3 veces que es lo mismo que hizo con Eva y hace con todos, el Señor no dialogó. El Señor reprendió y puso la verdad. Le dio a saber al adversario que la verdad actuaba firme en su conciencia, en su corazón, en todo su ser. La palabra de Dios more con abundancia en nuestros corazones. Lámpara es a mis pies tu palabra. El Salmo 119, pues es un salmo largo, pero es bueno, muy importante leerlo porque siempre está hablando del valor de la palabra de Dios. Acuérdate de tu palabra que salió para 1000 generaciones. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Es un verdadero tesoro. La palabra de Dios es un verdadero tesoro en el fortuito cambiar de los tiempos y especialmente en ese tiempo que vivimos, que nos tocó
a nosotros vivir. Entonces, hermano, el ataque de la serpiente viene por ahí. Por allí es donde viene. Serpiente, diablo, acusador, es parte de la estrategia del adversario. Dragón, que nos libre el Señor de volver a caer en las garras del enemigo. Que nos libre el Señor de volver a ese mundo malo, de donde Él nos sacó y nos llenó de esperanza. La esperanza bienaventurada de los hijos de Dios. Que Dios nos libre. Pero mientras tanto, vamos a vencer con las armas que el Señor nos ha dado, con la verdad siempre, todo intento de que la verdad sea quitada del corazón, como sucedió con Eva y como temía el apóstol con los hermanos de Corinto. Gracias a Dios, ellos vencieron. Amén. Padre Celestial, gracias te doy, Señor, en este momento, por todo bien que de ti recibo. Esta tarde, Señor, confirma tu palabra en la mente, en los corazones, en las conciencias de los hermanos que oyen, Señor. Confirma, Señor, en tus hijos, Padre Celestial. Rodéanos, Señor, siempre. Manténnos, Señor, en tu patria. Manténnos, Padre Celestial, dentro del perímetro de la santidad. No dejes que el maligno vaya a ganar nuestras almas, Señor. No dejes que las atracciones del mundo nos saquen, Señor, de esta posición de privilegio en la que hemos entrado por la fe en Jesucristo. Padre Celestial, tu iglesia en todo el mundo, tus hijos en todo el mundo, nos preparamos espiritualmente y en la fe para enfrentar lo que el adversario tiene programado para lanzarnos a nosotros. Pero nosotros con usted somos más que vencedores. Somos, Señor, aplastadores de la cabeza de la serpiente. En el nombre de Jesucristo, bendice a todos mis hermanos. Amén y aleluya. Que el Señor me los bendiga ricamente, mis amados hermanos. Que la paz del Señor sea con ustedes.